Decía, hoy es 23 de mayo, estamos en la Semana de Mayo, esa semana tan patria por excelencia, te lo diría junto al 9 de julio, seguramente, la semana del 9 de julio, que es donde se declaró la independencia. Y me gustaría charlar un poquito con ustedes de algunos hechos históricos que se dan esta semana de mayo, pero también de un hecho puntual cultural. Como hecho histórico, decirlo para hasta el hartazgo y hasta el cansancio, porque me lo decían a mí en la escuela y me gusta repetirlo, la gente no lo sabe, y si no lo sabe se lo olvida y hay que machacarlo. El 25 de mayo no es la independencia de la Argentina, sino que es el primer gobierno patrio, es la emancipación de alguna manera de ese yugo, si querés, español que se hablaba en ese momento. Donde de alguna manera se buscó desde una parte muy pequeña de la Argentina, que en ese momento estaba conformado por la ciudad de Buenos Aires, algunos dicen algún tipo de negocio respecto del puerto para independizarse del monopolio que había con las mercaderías que se traían y podían ingresar solamente de España. Fue una cuestión del primer gobierno patrio, no discutida con todas las provincias o quienes iban a ser las futuras provincias de la Argentina, porque todavía no estaban así, sino eran cabildos independientes de las diferentes ciudades, como la de Córdoba, la de Salta, que hasta eran más importantes que la ciudad de Buenos Aires, por esa, digamos, bajada histórica que había desde el norte, desde el Alto Perú, que era desde donde se manejaba también gran parte del comercio con España. Y la ciudad de Buenos Aires decidió por sí sola, sin representantes de las provincias unidas, que luego serían las provincias unidas del Río de la Plata, independizarse. 25 de mayo de 1810, que no tiene nada que ver con el 9 de julio de 1816, donde el resto de las provincias sí tuvieron representación, a excepción de las provincias de la banda oriental, que luego generarían la independencia de ese sector de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un poco para ponernos en contexto histórico, yo sé que a muchos no les gusta la historia, pero es importante aprender de la historia para de alguna manera tener un rumbo fijo. También, el día de hoy, un dato no menor, un emblema de la ciudad de Buenos Aires está cumpliendo 87 años. ¿Qué emblema? El obelisco. Cumple 87 años este símbolo de la ciudad, que en sus diferentes carillas y facetas marcan o está marcado hitos históricos de la ciudad. La primera fundación, la segunda fundación de Buenos Aires, también está marcada la fecha de inauguración, y no quiero contarte, por un lado, ¿por qué se eligió el diseño del obelisco? Bueno, el intendente de aquella época, lo que estaba intentando, mientras se hacía la histórica avenida, para hoy, para nosotros, 9 de julio, poner un emblema que representara justamente una fecha importante de nuestra fundación de la ciudad de Buenos Aires. Se eligió en ese momento un obelisco que no le gustó a los porteños de la época, inclusive el Consejo Deliberante de la época, que dependía del poder central, luego de la construcción, votó también la demolición del obelisco, datos que muchos no saben, y que tuvo que terciar el presidente de la época como delegado, porque era su delegado el que tenía que dar la orden para demolerlo, el intendente de la ciudad. Terminó terciando para que el obelisco finalmente no fuera demolido y se le hicieron algunas modificaciones. Sí es importante que sepas que en el lugar histórico, en la 9 de julio, donde está el obelisco, existía la iglesia de San Nicolás de Bari. Es una iglesia histórica que se levantaba en el mismo lugar donde estaba el obelisco. Fue demolida justamente para ensanchar la avenida Corrientes y la 9 de julio. Esta histórica iglesia de Bari, de San Nicolás de Bari, le da el nombre al barrio en el que estamos nosotros en este momento, de San Nicolás.
pasando la avenida Callao, está San Nicolás, en conmemoración de esa iglesia de San Nicolás de Bari, que fue demolida cuando se construyó la 9 de julio y el obelisco. De Callao para este lado ya estamos en el barrio de Valvanera. Un poco la historia del lugar emblemático en el cual estamos. ¿Por qué es importante también y tener presente esto de la iglesia de San Nicolás de Bari? Porque era una iglesia histórica donde ocurrieron justamente hechos trascendentales para nuestra ciudad, para la ciudad de Buenos Aires, aquella que vivimos y habitamos, y para nuestro país. Había sido inaugurada la iglesia de San Nicolás en ese lugar donde está el obelisco en 1727. Fíjense la cantidad de años, por eso es una pena, digamos, que esa iglesia haya sido demolida y el obelisco no se haya puesto en otro lado. Allí se bautizaron, por ejemplo, Mariano Moreno, Manuel Dorrego y Bartolomé Mitre, y fue sepultado uno de los curas más famosos de nuestro primer gobierno patrio, que fue Manuel Alberti, que fue miembro de la primera junta. También se izó por primera vez la bandera argentina en la ciudad de Buenos Aires, en esa iglesia de San Nicolás de Bari, allí el 23 de agosto de 1812. Así que bueno, un poco quería transmitirle esto, que me parece interesante. En la semana de mayo, un poco nuestra historia, se bien conocerla, y a partir de lo que pasó con esa iglesia de San Nicolás, que fue demolida, y que nos dio paso a uno de los monumentos emblemáticos que hoy todos los porteños quieren, aman y adoran, y es la foto obligada para los turistas que vienen a Buenos Aires, tomar en parte lo que nos está pasando con todos nuestros barrios, donde están sufriendo intensas modificaciones por la demolición de casonas históricas, de lugares emblemáticos, de lugares que va a ser muy difícil perder y recordar en 200 años, cuando uno ve la transformación, por ejemplo, hoy del barrio de Caballito, del Bajo de Belgrano, de lugares como Villa Crespo, están perdiendo su identidad frente a la construcción desmesurada de edificios por sobre nuestra historia. Eso pasó ya hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires, dando lugar, algunos decían, al progreso, pero cuando vemos seguramente ciudades europeas, vemos que se puede mantener ese progreso también con la historia y con parte importante y trascendente de nuestra historia. No quería dejar de recordárselo, de contarlo y de alguna manera de charlarlo y analizarlo en esta semana de mayo, que es tan importante para todos nosotros. Esto es El Arranque. El mundo se detuvo. La información no. El Arranque con Maxi Leggi. Actualidad en movimiento.